Ponce y de Cristiani, obviamente después de que había sido aprobada por la Agencia Central de Inteligencia. Por años, dice el doctor, por años han habido alegatos que la administración Reagan encubrió a Dawson y al ejército y mintió al Congreso para evadir restricciones a la ayuda basadas en los derechos humanos. Sí, obviamente, ¿cómo iba a decir Ronald Reagan o después el presidente que le siguió a Ronald Reagan, que fue su vicepresidente, el señor George Bush, cómo iban a decir ellos que estaban trabajando con Dawson, cuando Dawson era el fundador de los Escuadrones de la Muerte? ¿O cómo iban a decir que era gente de la Central de Inteligencia? Estos alegatos volvieron a salir a luz en marzo, cuando un reporte patrocinado por las Naciones Unidas documentó los amplios abusos cometidos por oficiales salvadoreños que fueron largamente apoyados por Washington, luego de los cuales líderes congresionales demandaron a la administración del presidente Bill Clinton desclasificar los documentos para que dijeran la historia completa. Todos estos documentos aquí están, ya están desclasificados. Algunos de estos nombres que salen aquí y que empiecen a protestar y que digan que me están acusando falsamente, con mucho gusto hay que irse a juicio. En el juicio pueden salir estos documentos y ahí está bien claro. Los documentos publicados para dar respuestas a estas demandas ofrecen evidencias contundentes que durante las administraciones de George Bush y de Ronald Reagan no justificaron las actividades de Dawson, pero trabajaron con él. Dawson es egocéntrico, aventurado y quizás mentalmente inestable, decía inclusive la CIA en un reporte que hizo Richard Allen, que era el consejero para la seguridad nacional de Reagan. Y en otro documento, aquí está disponible para ustedes de la CIA, decían que Dawson traficaba, era un alto traficante de drogas y armas, y que dirigió la reunión de planificación del asesinato del obispo, del arzobispo Oscar Romero, en marzo de 1980, y tome muy en cuenta usted que los hijos de Dawson siguieron su mismo camino. Lo único que a uno de ellos lo asesinaron en Guatemala porque traicionó a otro grupo de traficantes cuando, de acuerdo a los reportes desclasificados que hay, al parecer quiso robarles aproximadamente 5 millones de dólares y ahí lo quemaron vivo. Y el hermano de él es ahora alcalde, ahorita está aquí de alcalde en el 2017 en una de las ciudades importantes y estratégicas de El Salvador que se llama Santa Tecla. Dice el libro, el doctor aquí dice almuerzo con el embajador. Los documentos indican que las administraciones Bush y Reagan, sin embargo, siempre buscaron mantener una buena relación con Dawson. En 1983, la propia representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas fue a El Salvador. Fue a El Salvador y allí con el embajador de ese entonces, el señor Dean Hinton, que por cierto, el embajador Dean Hinton, ahí se quedó en el país porque se casó con una de las hijas de uno de los oligarcas de El Salvador. Mire qué interesante. La señora Jan Kirkpatrick, que era también, ahora se sabe, que fue un agente de los sionistas al servicio de Israel y que perteneció a la Mossad, al servicio de inteligencia de la Mossad. Allí juntos llegaron y se reunieron e invitaron a Dawson y a los más cercanos de Dawson a almorzar en la embajada. Y años después, poco después que la CIA reportara que el círculo cercano de Dawson había planificado asesinar a Freddy Cristiani, el embajador William Walker lo invitó a la fiesta del 4 de julio en la embajada. Y el mismo embajador dice, teníamos que tratar con el señor Dawson, pues era el hombre fuerte de El Salvador. Y estuvo en la Asamblea Legislativa, fue electo,
Obviamente, dice, era un líder de uno de los sectores del partido de gobierno. Los documentos indican de que el secretario de Estado, el secretario de Defensa en aquel tiempo, secretario de Defensa Dick Cheney, que se acuerdan ustedes, las oligarquías estadounidenses lo pusieron de vicepresidente cuando el hijo del señor George Bush gana la presidencia el 2000 y vuelve a ganar la presidencia en el 2004. Entonces tuvieron republicanismo de extrema derecha estilo hitleriano los estadounidenses por toda la década del 2000, como lo tuvieron en toda la década de los 80s. Y se acuerdan ustedes del noviembre, del septiembre 11 del 2001, en donde la figura principal que planificó ese evento del 11 de septiembre fue este señor Dick Cheney. Y Dick Cheney, que era el secretario de la Defensa. Dick Cheney, dice, se opuso fuertemente a las sugerencias del embajador Walker y de otros oficiales del Departamento de Estado en 1991 en el sentido de retener ayuda militar para protestar por los retrasos en las investigaciones de los asesinatos de los padres jesuitas. Aún bajo la obsesión de la administración Bush, el Congreso retuvo más de 40 millones de ayuda militar. Dick Cheney estaba súper enojado y se enojó con el embajador porque pararon la ayuda al gobierno de los escuadrones de la muerte de El Salvador. Al ser preguntado por el Congreso sobre Dawson y sobre alegatos de que éste había planificado el asesinato de Monseñor Romero, oficiales de la administración Reagan no divulgaron que muchos reportes de inteligencia ahora desclasificados daban un recuento detallado del papel determinante de Dawson en la reunión donde se planificó el asesinato. Todos estos documentos están ahorita a la disposición del público. Esto están desclasificados. Durante audiencias, dice el doctor aquí en el libro, para certificar la ayuda militar a El Salvador en febrero de 1982, el senador Charles Percy, que era republicano de allá de Illinois, pidió una respuesta a la administración sobre el alegato de que Dawson estaba implicado en el asesinato del Monseñor Romero. La respuesta formal del Departamento de Estado decía, con respecto al señor Dawson y el asesinato del arzobispo Romero, hemos recibido alguna información que podría ser interpretada como indicadora de un posible lazo. Sin embargo, esta información es limitada e incompleta y no se puede sacar conclusiones de ella. Continúa el doctor diciendo que en una carta a un congresista republicano el 11 de abril de 1984, Tapalei Bennett, que era el subsecretario de Estado para Asuntos Legislativos, decía que la evidencia que señalaba a Dawson ligado a actividades de los escuadrones de la muerte era limitada e incompleta, agregando, hemos recibido otros reportes de inteligencia sobre el asesinato de Romero. Pero los documentos desclasificados cuentan una historia diferente. Un reporte preparado por la CIA, para el que fuera vicepresidente el George Bush, el señor George Bush, que llegó a ser presidente de Estados Unidos, recuérdense ustedes que fue también director de la CIA. 3 semanas antes de que la carta de Bennett fuera escrita, caracterizaban los alegatos que ligaban a Dawson al asesinato de Romero como creíbles. Esta es la CIA. Para ganar el favor de los norteamericanos, Dawson les ofreció información de inteligencia sobre personal de la policía y del ejército, y Dawson fue el propio Dawson, según un memo secreto de la Agencia Central de Inteligencia, quien primero informó a la embajada que el comandante de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo, era probablemente el autor intelectual del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en 1989. Mire, póngale atención a esto. En este mismo memo se descarta la información de Dawson y el general Bustillo ha negado las acusaciones en su contra. Pero 2 años más tarde, un reporte del Congreso alegaba que el general Bustillo
había estado íntimamente implicado en la planificación del asesinato de los jesuitas, el cual había sido ordenado por René Emilio Ponce y Alfredo Cristiani, autorizado, porque la orden vino de la embajada y de la CIA. Dice el doctor que, aquí en el libro, planificando una investigación, los primeros reportes sobre los documentos produjeron una fuerte reacción congresional, con el representante Torricelli, que era un representante demócrata de Nueva Jersey. Él decía que hay implicaciones continuas y muy reales para El Salvador, y más allá del hecho de que los Estados Unidos esté dispuesto a aprobar estas actividades para alcanzar metas de política diaria. Aquí un reporte de la inteligencia de Estados Unidos de diciembre pasado expresaba preocupación por una información acerca de un plan de golpe de Estado contra Cristiani por oficiales del ejército descontentos aliados a conservadores adinerados. Y aquí sale que uno de los líderes del complot fue identificado como el coronel Roberto Pineda Guerra, que era un alto oficial de inteligencia militar, y Roberto Pineda Guerra hoy parece que todavía está vivo, pero está en Estados Unidos. Mire, en 1990, un memo del entonces embajador de Estados Unidos en San Salvador, el señor William Walker, al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, que Bernard Aronson, decía que Dawison planificó el secuestro en 1981 del presidente de la Asociación de Fútbol de El Salvador, en una reunión en casa del que fue presidente de El Salvador, el señor Armando Calderón Sol. En la casa de Armando Calderón Sol se planificó, entre otros, el secuestro del presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador en 1981. No se ofrecía, sin embargo, evidencia concreta, pero habían otros elementos allí otros nombres que ahorita no salen en este reporte. Un segundo reporte de la CIA en 1990 describía los planes de gente cercana a Dawison. En agosto de ese año, para asesinar al presidente Cristiani, aparentemente con el fin de llevar al vicepresidente Francisco Merino. Acuérdese usted que Merino estaba bien ligado a los escuadrones de la muerte, más ligado que Cristiani. Por eso es que le impusieron a Merino, a Cristiani, y Cristiani no quería que Merino fuera el vicepresidente. Otro reporte de la CIA describe la implicación de Merino en una nueva red de escuadrones de la muerte. Y la CIA dice que Merino, que hoy es diputado aquí en la Asamblea y ahí está ahorita, y va para reelección, y va a ganar, porque esa gente de la CIA, el señor Merino y otros ricos salvadoreños pagarán a los miembros de los escuadrones y cubrirán los costos. La lista de víctimas vendría de un ex fiscal general de la República que intercambiaba información sobre supuestos izquierdistas a fin de que Dawison le ayudara a deshacerse de los cargos de corrupción contra él en la Asamblea Legislativa. Intentos repetidos de contactar al señor Merino, Calderón Sol y otros oficiales no fueron respondidos. La vocera del señor Merino, Diana Mejía, dijo que solo el vicepresidente podría hablar sobre los cargos que aparecen en los documentos, pero que se encontraba allá en Puerto Rico. Entonces, nos dice acá el doctor, habla de los extractos, nos da acá unos extractos del informe de la Comisión de la Verdad, en donde dice
que la realidad salvadoreña consiste en que la población en general sigue pensando que muchos oficiales militares y policiales en servicio activo o en retiro